Buenas tardes a todos, que hoy me veis súper bien acompañada. Bienvenidos al webinar ¿Cómo afrontar la educación a distancia? Bienvenidos todos, muy buenas tardes, ya vemos el chat, rápidamente empujando. Os digo la verdad, esta semana me hace mucha ilusión estar también acompañada. Tekman quería estar con todos, con una representación de colegios, clientes de Tekman, colegios referentes. Y ahora os doy un minuto para ir entrando todo el mundo y os presento de quién estoy tan bien acompañada. Bienvenidos de todas partes. Hoy tenemos colegios que representan todas partes de España y además de México. O sea que mientras se van entrando, deciros que yo soy Lea del Pozo, la responsable de contenido de Tekman Education, y como sabéis, cada semana estamos haciendo webinars y estamos hablando con personas tengo la suerte de hablar con personas de referencia del mundo educativo, y hoy pues me acompañan responsables de colegios y que nos ayudarán un poco a desgranar cómo han vivido esta pandemia, cómo han afrontado la situación, la incertidumbre y cómo lo han hecho, cuáles han sido sus aciertos, ahora lo estábamos comentando, qué ha sido lo mejor, qué han sido las mejores decisiones, cuáles no, qué piensan del futuro inmediato, si creen que habrá un cambio en la educación, si hay algunas cosas que han venido para quedarse, en fin, les preguntaremos su experiencia y estoy muy contenta porque tenemos un grupo de colegios distinto, cada uno con sus particularidades, así que creo que será un debate muy rico y espero que os sirva tanto como me servirá a mí escucharles. Os voy presentando, si os parece. Hola a todos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Con nosotros tenemos a Madre Mar Sánchez, directora titular del Col·legi Montserrat de Barcelona. El Colegio Montserrat es un colegio concertado religioso, abarca de 3 a 18 años, bueno, en realidad de 2 a 18 años, y es un colegio de 2 líneas. Entonces, dicho esto, que es la parte fría de lo que es el Colegio Montserrat, yo sí que les he pedido que nos presenten un poquito ellos mismos, que lo harán mucho mejor que yo, su colegio. Así que, Mar, ¿qué nos puedes decir del Colegio Montserrat? Pues buenas tardes, Lea, y buenas tardes también a todos los que quieren compartir esta tertulia digital que vamos a mantener, y agradeceros primero también a Tekman, porque en esa revolución que nos ayudáis a hacer a los coles, también nos prestáis estos momentos de reflexión, que son importantísimos. Así que muchas gracias. Y bueno, como muy bien decías, pues el Col·legi Montserrat, el Cole Montse, como lo llamamos nosotros, pertenece a una red de colegios que las misioneras de Nazaret tenemos no solo pues en España, sino internacionalmente. Así que quien entra en el Cole Montse, pues entra a una red internacional de colegios. Y eso también nos da pues un horizonte y una visión particular y global, ¿no? Que nos ayuda mucho a la hora de tomar nuestras decisiones. Y concretamente pues el Col·legi Montserrat está llegando casi a los 100 años de historia, y casi que lo que le faltaba por vivir era una situación de pandemia. Así que, visto lo visto, preparados para todo y para seguir acompañando pues a nuestros más de 900 alumnos, que en verdad van desde los 0, porque os recuerdo que tenemos la Escola de Pares, Escuela de Padres, donde desde los programas de estimulación pues también hay papás, mamás, que se convierten en esos maestros de sus hijos en esas edades tempranas, y de ahí pues hasta los 18, hasta el bachillerato. Así que todo un gran reto por delante. Ahora hablaremos de estos retos. Gracias, Mar. Recordaros que no os lo he dicho, que intentaremos, obviamente no todas las preguntas que puedan ir surgiendo a lo largo de la charla, pero intentaré recoger algunas de las preguntas, o las más frecuentes al menos, para que podáis preguntarles a estas personas que realmente representan estos coles tan referentes
Y entonces tenéis que activar a todos los panelistas y participantes para que podamos ver vuestras preguntas, ¿vale? Vale, pues por otro lado tenemos a María Arroyo, coordinadora, hola María, coordinadora pedagógica del Colegio Escolapio Soria. El Colegio Escolapio Soria es un colegio concertado religioso que va también de 0 a 18 años y es un colegio de 2 líneas. Buenas Más tardes. Buenas tardes, gracias Lea y muchas gracias por invitarme a esta mesa virtual. Lo primero, decir que es un honor compartir mesa con estos compañeros tan grandes y de estas realidades que al final son muy similares, ¿no? Porque al final esta situación de una manera o de otra nos ha igualado a todos. Y muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando desde casa y que nos están viendo. Es muy emocionante compartir una experiencia derivada de la situación que estamos viviendo y cómo lo hemos afrontado un poquito todos desde nuestra perspectiva. El Colegio de los Escolapios de Soria pertenece a la provincia de Escolapios Emaús. Está formada por colegios de Soria, de Aragón, de Andalucía, del País Vasco, de Navarra y de La Rioja. Es muy amplia y sí que es cierto que el colegio, como bien decías, es un cole de unos 760 alumnos que comprende desde los más bebés, que tenemos aula de 0 a 1 año, hasta segundo de bachillerato, que serían los alumnos de 18 años. Es un cole que pasó por una situación muy complicada hace unos años, una situación muy delicada que estuvo a punto de obligarles a cerrar y a tirar la toalla, pero la dirección apostó muy fuerte por un proyecto innovador y por implantar el cambio como filosofía de trabajo, ¿no? Y llevamos unos años trabajando en esa línea. Y ahora en esta última temporada ha hecho una apuesta muy fuerte por la parte digital, por la digitalización y por la modificación de espacios. Esa digitalización nos ha ayudado un poco en ese proceso que luego comentaremos. Muchas gracias. A ti María. Por otro lado también tenemos a Maite Valido, secretaria de Estudios, y Adolfo Raya, de La Viñuela, de Las Palmas, que es un colegio público, laico, y que cubre la etapa de 3 a 12 años y es un colegio pequeñito de 1 línea. Entonces, a ver qué nos podéis contar más personal de vuestro colegio. Hola, buenas tardes, Lea, buenas tardes a todos los compañeros y compañeras. Sí, antes que nada, darles las gracias también a esta oportunidad que podamos compartir en esta mesa redonda, pues las dificultades y los inconvenientes que nos hemos encontrado en la educación, y agradecerles que nos inviten y podamos compartir, y seguramente después de esta reunión, tanto los presentes como los que están escuchando, salgamos un poquito más arropados, con más ilusión y con ganas de seguir trabajando por y para nuestros niños, que al fin y al cabo en nuestra profesión. Muchas gracias por invitarnos. Y nada, yo soy Adolfo, soy el director de La Viñuela, es un centro pequeñito, familiar, de línea 1, va desde los 3 añitos, infantil, hasta sexto de primaria. Está en el municipio de Agüime, en la isla de Gran Canaria, y somos un centro público. Nosotros somos, afortunadamente, hace bastantes años, aquí en la Comunidad de Canarias, a los centros le propusieron dar un poquito las clases con situaciones de aprendizaje, dejando un poquito los libros de texto como tal, y entonces esta situación a nosotros nos ha pillado de sorpresa como a todo el mundo, y lógicamente con todas las dificultades que ha conllevado, pero sí ese trabajo autónomo de los niños, que también nos ha ayudado entre otros ustedes, con la línea metodológica de Tecman, a que sea un poquito más llevadero. En este sentido, la verdad que nosotros hemos tenido pues, ese apoyo. Y bueno, estamos seguros de que saldremos todos adelante de la mejor manera posible, y sobre todo muy contentos de estar en esta reunión, porque a veces necesitamos estos espacios, como bien decía la compañera, de escucharnos entre iguales, que al final somos todos maestros y profesores, y entre nosotros al final llegamos a las mejores soluciones. Y nada, les dejo también que se presente la compañera Maite. Hola, mi nombre es Maite Valido, soy tutora de segundo este curso y tengo la gran suerte de haber empezado en La Viñuela trabajando con Tecman desde infantil.
hasta segundo, ¿vale? Por lo tanto, pues tengo la trayectoria de todo el método en infantil y en primaria, en primero y segundo, y de trabajar tanto con EMAD como con Lubiletras. Muy bien, muchas gracias a ambos. Ahora hablaremos de varias de estas cosas. Por otro lado tenemos a Julio Majano, maestro de primaria, tutor de quinto y de los colegios Ramón y Cajal. Los colegios Ramón y Cajal es un colegio privado de Madrid, laico, que cubre la etapa de 0 a 18 años y que es un colegio grande, es un colegio de 4 líneas. Entonces, bienvenido, Julio. Que hemos tenido unos pequeños problemas antes de entrar, ¿no? Pero al final qué bien que te has podido conectar y fijaros que no sale el colegio de Julio porque hemos tenido unos problemas técnicos, pero bueno, que quede claro, ya iremos nombrando los colegios para que todo el mundo sepáis de qué colegio estamos hablando, pero Julio es de los colegios Ramón y Cajal y él nos explica un poco de presentación personal del propio colegio. ¿Qué nos explicas del colegio? Sí, bueno, lo primero de todo, saludar a todos los que nos están escuchando esta tarde, que están aprovechando su tiempo, yo creo que para adquirir experiencia de aprendizaje y ver esta nueva revolución que tenemos por circunstancias varias, ¿no? Y bueno, pues lo primero, para describir un poquito el Colegio Ramón y Cajal, yo creo que lo más importante es decir que es una gran familia, que yo creo que busca nuevos retos siempre a través de la innovación y que está en constante movimiento. Nos encontramos en Arturo Soria, en Madrid, ¿vale? Es un colegio de línea 4, como bien has dicho tú, es un colegio grande de más de 1.600 alumnos y bueno, que fue fundado en 1960 por don José Luis Sanz, ¿vale? Y luego, posterior, y cogió el testigo Mariano Sanz, que yo creo que es quien hace 15 años le da una vuelta completa al centro, nos hace a todos ponernos las pilas, cambia metodologías, hace un montón de investigaciones por todas partes. Y bueno, yo creo que ahí pega un giro radical el colegio y busca estar en la vanguardia de los centros referentes dentro de España. Bueno, también hay otro pequeño cambio, yo creo que hace 9 años, que es bastante importante y que viene a colación con todo este tema, que es el de las nuevas tecnologías. Se implanta un one-to-one con los alumnos en el tema de ordenadores y a continuación al año siguiente entramos con los iPad. Yo creo que esto nos permite dar un gran giro dentro de la educación y dentro de nuestro modo de trabajar y bueno, y nos ayuda también a que hoy en día todo esto nos haya resultado un poquito más sencillo. Yo creo que estas son unas pequeñas pinceladas del centro. Bien, bien. Luego hablaremos de tecnología, tal. Sí, vamos con las presentaciones. Y por último, pero no menos importante, nos acompaña Ana María Alarcón, directora del Kipling de México. Es un colegio privado, laico, que cubre la etapa de 3 a 18 años, es un colegio de 3 líneas. A mí me hace mucha ilusión que esté Ana María Alarcón también aquí con nosotros, porque al final, primero que Tecman está en España y está en Latinoamérica con especial foco en México, y aparte porque al final la educación es muy local, pero también es muy global. Y los problemas que le ocurren a un colegio de Barcelona, especialmente en general, pero ahora también con la pandemia, que le ocurren a un colegio de Madrid o de Barcelona o de Las Palmas, tal, también le ocurre a un colegio de México, ¿no? Entonces, para tener esta visión global, pues nos apetecía mucho que estuvieras, Ana María. Muchísimas gracias. Buenos días desde México, ¿cómo están? Qué gusto de verlos, qué gusto de estar con ustedes, deseando que esto pase lo más pronto posible, pero aprovechando las circunstancias que estamos viviendo para aprender. Soy directora de preescolar, de la sección de preescolar de Kipling. Kipling es un colegio que tiene más de 57 años, que se fundó aquí en Ciudad Satélite, a las afueras de la Ciudad de México. Somos una comunidad educativa familiar, así como lo dice Julio también. Nuestra visión es trascender en familia. Siempre Kipling se ha caracterizado por ser una comunidad, como se los dije, familiar, innovadora, siempre buscando estar a la vanguardia. ¿Por qué? Porque la educación tiene que ser así. Hemos buscado desarrollar en nuestros jóvenes, en nuestros alumnos, desde los más pequeñitos que tenemos desde 1 año hasta preparatoria también, jóvenes que cuando lleguen a la universidad tengan una formación que les permita ser profesionales significativos, pero también personas de familia, personas que ayuden a inspirar a un mundo mejor.
hemos vivido esta circunstancia acompañados de, bueno, nuestro proyecto vanguardista, innovador. Somos desde hace alrededor de 15 años un colegio que pertenecemos a la red del Bachillerato Internacional, y también hemos introducido Techman, MAT, lo que nos ha ayudado a instalarnos en un proceso de adaptabilidad mucho más fácil. Me da muchísimo gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, pues ya estamos todos presentados. Colegios religiosos, colegios laicos, colegios concertados, colegios públicos, colegio de una línea, colegio de 4 líneas. O sea, que yo creo que tenemos una buena representación, España, México. Entonces, vamos un poco al tema. Claramente sois colegios de referencia, colegios que repiensan constantemente su tarea docente, y por eso nos parecía muy interesante que nos explicarais vuestra experiencia. Entonces, lo primero que os pregunto es la reacción inicial. Yo recuerdo, que a lo mejor no fue así, pero mi recuerdo es que de repente fueron 48 horas que los acontecimientos se iban sucediendo uno tras otro, y cierran los colegios, ¿no? Fue un poco, ya digo, es la memoria, ¿eh? A lo mejor me está traicionando y no fue tan así. Entonces, ¿cómo vivisteis ese momento? ¿Cómo vivió el cole ese momento? Y bueno, sí, y la primera reacción, ¿cuál fue? Y luego también os preguntaré sobre cómo ha sido la reacción, no a nivel pedagógico, sino también a nivel político, cómo os habéis sentido de las noticias que constantemente van dando, ¿no?, los políticos, o que nos llegan desde las administraciones, que muchas veces llegan a través directamente de rueda de prensa. Y bueno, desde ese primer impacto que tuvimos de cierran los colegios a día de hoy, un poco cómo os sentís. Entonces, para que sea un poco ordenado, si os parece, os voy preguntando. Entonces empezamos por Madre Mar, Colegio Montserrat, y a ver si nos puedes explicar qué impacto tuvisteis inicialmente. Pues mira, Lea, recojo el final de tu cuestión, que un poco vincula a cómo llegó el impacto, porque antes de que llegara, ¿no?, quizá desde la administración, que debíamos cerrar los colegios, ya íbamos escuchando, ¿no?, en diferentes noticias que esto nos iba a pasar. Y además aquí en Barcelona ya teníamos el precedente de 2 días antes, había pasado en la Comunidad de Madrid. Hay que decir, aquí nos llegará ya, ¿no? Entonces, evidentemente fue así. Comunidad de Madrid, medios de comunicación, y después aquel famoso jueves de marzo, sí, donde a las 2 del mediodía, aquí, hora local en Barcelona, nos dijeron que al día siguiente, viernes, ya no iba a haber colegio. Y que la situación inicial era por unos 15 días. Así que yo creo que salimos un poco a aquello como si fuera un sprint, ¿no? Corre, 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 a ver qué hacemos, y después alguien también a nosotros nos ha hecho ver que salimos a un sprint y estamos en una maratón, ¿no? Y entonces dices, sobre la... Uy, hemos perdido confirmo. Acordado. Mar, creo que te hemos perdido un poco, ¿verdad? ¿Me confirmáis? La gente de Techman, ¿me decís algo? Sí, vale, pues mira, mientras recuperamos a Mar, le voy a preguntar, sí, bueno, ahora lo recuperamos. María, ¿cómo lo vivisteis vosotros? Bueno, pues un poco lo que estaba diciendo Mar, que fue como un susto de repente, pero sí que es cierto que el que menos, el que más nos lo veíamos venir, ¿no? Porque al final los medios de comunicación bombardean y van avisando, y luego las noticias falsas, las noticias verdaderas. También desarrolló mucho el pensamiento crítico de los profesores, ¿no? Y de los equipos directivos, qué noticias nos creemos, qué noticias no nos creemos. Hola Mar, perdona María, hola Mar, que ya te hemos recuperado. Luego te recupero la... Bien, vale, perdona, María. Nada, sin problema. Y bueno, lo que yo creo que tiene que caracterizar en estas situaciones es la rápida reacción, ¿no? Nosotros, el director convocó un equipo directivo de urgencia el mismo viernes, cuando sabíamos que el lunes ya no iba a haber clases, y en el equipo directivo se determinaron las acciones inmediatas que se iban a tomar desde todas las etapas educativas. Todas las acciones que tomamos de primera mano fueron
acciones revisables, ¿no? Porque al final no sabíamos muy bien a lo que nos enfrentábamos, entonces todas las decisiones tenían que ser de carácter revisable. Pero las más inmediatas fueron, sobre todo, y la fundamental fue la de mantener el contacto y la comunicación con las familias, porque consideramos que era fundamental. Entonces, en los cursos en los que teníamos el proyecto One-to-One implantado y disponían de dispositivo digital, procuramos darle cierta normalidad al seguimiento de las clases, haciendo las clases online, porque ya tenían los niños dispositivo, y en niveles inferiores se acompañó a las familias desde el día 1 con videoconferencias diarias. Luego se fueron proponiendo mejoras, haciendo las videoconferencias con los alumnos y terminaron entrando en la dinámica de clases online los alumnos más pequeños. Pero yo creo que lo más importante de primeras es: tranquilos, estamos con vosotros y os vamos a acompañar en esta situación de crisis. Yo creo que al final esa tiene que ser la situación y la respuesta del colegio, ¿no? Vale, pues mira, aprovecho para preguntaros a los demás cuál fue vuestra reacción, y hay un millón de preguntas ya que os hacen, o sea que no me quedo con el primer momento. ¿Cuál fue la reacción, ¿no? Y entonces los maestros, que sabéis que son muy prácticos, sois muy prácticos, ya nos piden, pero ¿cómo abordaron en infantil? ¿Cómo abordaron en primaria? ¿Estáis haciendo clases online en todos los ciclos? ¿En qué ciclos estáis haciendo clases online? ¿En qué ciclos no estáis haciendo clases online? Julio. Sí, bien, bueno, nosotros un poquito por iniciar, nosotros estuvimos escuchando, pues como bien decís, a través de los medios las distintas noticias de un posible cierre, no sabíamos cuándo, en qué momento. Finalmente fue de lunes para miércoles a toda carrera, lo que decís, un poco recoger los libros, coger todo lo necesario y demás, ¿vale? Pero lo principal fue, yo creo que buscar una plataforma para continuar con las clases. En este caso elegimos Meet. Hubo uno de los profesores, Ángel Bardasco, que se encargó de hacer unos videotutoriales, de formarnos a los profesores en esta herramienta que por aquel entonces, claro, no utilizábamos. Y bueno, pues a partir desde el primer día, a partir de cuarto de primaria hasta bachiller, estuvimos dando clases y continuamos dando clases online con el horario normal, o sea, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, con el espacio entre medias para comer. Y bueno, damos todas las asignaturas excepto natación, por ejemplo. Luego en infantil, de 0-3, es en el único sitio donde no se han implantado las clases online, pero sí que es cierto que se hacen videotutoriales diarios que se les envía a las familias, tanto por la parte de inglés como por la parte de castellano, con cuentos, con manualidades, con juegos, con canciones, etcétera, ¿vale? Y luego en infantil 2, de 3-6, ahí ya sí que se ha metido las clases online. Lo que pasa es que se hacen 3 módulos por la mañana de 45 minutos, ¿vale? Con descanso entre medias, para que los niños también pues, no tengan que estar constantemente pegados a una pantalla. Y luego por la tarde se hace otro módulo más, ¿vale? Luego, en primaria, de primero a tercero, que son los que no tienen iPad en nuestro colegio, que no funcionan con One-to-One, sí que es cierto que ahí le pegamos un cambio porque primero comenzamos con videotutoriales, etcétera, ¿vale? Y después ya pasamos a dar clases en horario normal, completamente normal. Lo único que, claro, estos niños no tienen creado, por ejemplo, sus correos electrónicos, no tienen asociados las cuentas, etcétera. O sea que todo fue un poquito más complejo porque se tenían que conectar muchos a través del correo electrónico de los padres, las familias les hicieron un correo para los niños, etcétera. Pero bueno, con todo esto ha ido rodando y ahora actualmente yo creo que hemos conseguido una fase de completa normalidad en la cual, pues oyes, en opinión de los padres, que están bastante agradecidos y nosotros también por todo su apoyo, por supuesto. Y bueno, pues creo que es sobre todo normalidad, pese a todo este caos que nos rodea, ¿no? Bueno. Ya veo algunos comentarios que nos dicen: se está deshumanizando la educación. Entonces, a mí me gustará que también opinéis sobre esto, ¿eh? Ahora vamos a la cuestión práctica de qué está haciendo cada colegio, si os parece. Maite.
Adolfo, ¿qué está haciendo la Viñuela? Vale, mira, lo comento. Nosotros siempre, tan previsible nosotros no éramos. Nosotros quizás como conscientes de que lo que se destinaba en un principio, no, porque a la vista están los hechos, que eso fue un jueves, llegamos el jueves, nos fuimos para casa y el viernes ya todo se paró. Entonces nosotros no tuvimos tiempo ni de entregar libros, ni materiales, ni que los maestros cogieran sus libros, sus anotaciones, no teníamos nada. Entonces realmente a nosotros sí nos pilló de imprevisto. Entonces, sobre la marcha sí es verdad que tenemos esa capacidad, todos los docentes, de decir enseguida en las filas, en los grupos que tenemos todos, nos ponemos qué hacemos, ya enseguida preparamos material, cómo nos comunicamos con las familias, porque al final siempre la preocupación, como dijo muy bien la compañera, el compañero, cómo le llevamos a llegar a todas las familias. Aquí sí me gustaría decir que nosotros, por ejemplo, el nivel socioeconómico-cultural es medio alto y eso, claro, nos ha ayudado en muchas circunstancias. Habrá otros colegios que tienen otras características que llevar esta situación a la normalidad en la que estamos también nosotros hoy en día le costará más. Nosotros en ese sentido pues tuvimos esa ventaja y entonces pudimos poquito a poco con esa reunión también equipo directivo, claustro, porque somos al final somos un centro familiar, nos reunimos todos y dimos opiniones y fuimos organizándonos. Como bien decía también la compañera, en un primer momento, pues que si eran 15 días, si no sabíamos exactamente, pues hasta Semana Santa organizamos. ¿Cómo llegamos a la familia? Esa fue nuestra primera preocupación. Tenemos que ponernos en contacto con la familia, ya sea vía telefónica, a través del correo electrónico, de que todos los niños puedan continuidad pedagógica, que todo les esté llegando lo que estamos haciendo. ¿De qué manera? Nosotros tenemos un blog en el colegio y unas aplicaciones que le llegan los comunicados de forma masiva, entonces las familias, a partir de ahí, todas estaban en contacto con nosotros, en todos los aspectos que hemos ido trabajando. Aquellas familias con las que no teníamos esa comunicación, pues sí, llamar, insistir, y a día de hoy podemos decir que todas las familias de nuestro colegio, todos los niños están conectados, están haciendo la tarea a través del blog, luego a posteriori, porque esto fue caminando, lógicamente, todos fuimos aprendiendo, por eso ya entraremos en debate cuando hagan la pregunta. Las medidas que estamos llevando ahora no fueron en un principio, porque esto es progresivo, porque claro, ahora tuviéramos la varita mágica, pero poquito a poquito hemos ido aprendiendo. Entonces, en infantil hacemos videollamadas, la consejería nos dio la opción de una aplicación también para hacer videollamadas, tenemos videollamadas de infantil hasta sexto de primaria. Lógicamente, las videollamadas de infantil son más para no perder eso que acabas de comentar, Lea, de no perder esa humanización con los niños, ese trato, que se vean incluso, porque cuando decía, pero ¿cómo vamos a dar clases nosotros con infantiles? No, simplemente era que los niños se vieran, se están viendo, se ven unos a otros, son muy pequeñitos, y eso ya es un gran avance dada la situación que tenemos ahora mismo. Por el tema de la educación infantil os preguntaré aparte, si os parece, y porque yo creo que merece un capítulo aparte la educación infantil. Aparte tenemos muchos maestros de educación infantil que están aquí escuchándoos. Entonces, Ana María, ¿cómo lo habéis hecho vosotros? Nuestro colegio ya tenía instalada la plataforma de Classroom y de Meet. Entonces, nuestros alumnos, principalmente los de primaria, secundaria y bachillerato, ya estaban preparados para trabajar desde esa vía. Así es que nosotros tuvimos una semana de preparación. Aquí lo que sucedió es que en nuestros colegios los papás empezaron a decidir no mandarlos desde esa semana, lo que a nosotros nos dio una semana de preparación para enviar planeación. Entonces nuestros alumnos desde las 2 semanas anticipadas, porque nosotros teníamos periodo vacacional por Semana Santa, anticiparon las vacaciones 2 semanas, esas 2 semanas ya tenían tiempo para trabajar. Los maestros ya tenían actividades en plataforma. Lo que se fue afinando fueron los tiempos de sesiones en clase, de videollamadas. En infantil lo que hicimos fue primero mandar una serie de actividades. Sin embargo, ante la demanda y la comunicación de los papás de que estaban sintiendo que la carga era demasiada para ellos, introdujimos primero videos que enviábamos con sesiones de las maestras, para más adelante ya instalar las videollamadas. Nuestros pequeños desde 1 año hasta prepa, hasta bachillerato, están teniendo sesiones en videollamadas. Teníamos ya lista la plataforma de Classroom, lo cual nos dio una ventaja para poder acompañar a nuestros niños y tener una conexión con ellos para atender esta parte humana de la educación. Madre Mar, que se ha cortado antes.
Sí, supongo que me oís bien, Lea, ahora. Sí, no te preocupes. Si no te oímos, yo te aviso. Muy bien. Bueno, pues un poco reflejaba también lo que el resto de la mesa ha ido comentando, ¿no? Ese momento de impasse primero de urgencia, pero que no ha valido a lo largo de todo el proceso. Y nosotros muchas veces en el equipo directivo hasta hemos comentado que es como si estuviéramos en esas exploraciones de la Antártida, ¿no? Donde hay como dos movimientos, el hurry y el stop, ¿no? Y dices, a la urgencia, pero párate a pensar porque lo que has dado como solución para la urgencia no vale. Nosotros siempre hemos tenido un proyecto tecnológico que ha sido soporte del proyecto educativo y es verdad que esto nos ha facilitado mucho esa toma ágil de decisiones, de decir qué hacemos y cómo lo hacemos, pero no ha sido suficiente porque ha hecho falta ir recreando sobre la marcha la propia propuesta y en qué involucrábamos tanto a alumnos como familias. Así que quizá lo que a nosotras nos ha ayudado siempre, ¿no?, a esa vertebración dinámica y sostenible de nuestras propuestas, de nuestros centros, es el intentar responder siempre a las fuerzas de cambio. Y cierto es que esta situación de pandemia y de confinamiento ha sido y es una fuerza de cambio que requiere de la urgencia de la respuesta, pero requiere en tiempo récord, como no habíamos hecho antes, la necesidad de reflexionar si lo que yo estoy haciendo como colegio es reactivo frente a la urgencia y frente a lo que me pueden demandar también unos papás en situación de urgencia, o es proactivo. Es decir, sigo respondiendo a mi propósito y a mi misión educativa. Y entonces eso requiere de constante calibre, ¿eh? Y ahí casi que, vamos, esto está siendo un entrenamiento brutal, ¿no?, tanto para el propio equipo directivo como para todo el equipo docente, que yo diría, quizás se deshumaniza el proceso enseñanza-aprendizaje a través de una pantalla, pero más que nunca, a pesar y gracias a las pantallas, el factor humano está, porque detrás de todo lo que fluye en una pantalla hay un profe que ha dado más horas que, vamos, que lo que estaba dando hasta antes, ¿eh? O sea que ahí estamos, Lea. Me parece muy interesante lo que dices de responder a ser reactivo o responder realmente a lo que la educación necesita. Entonces, María, no sé cómo lo habéis hecho vosotros y si a veces habéis sentido que erais muy reactivos o realmente habéis sentido que sí había proceso de reflexión. Yo creo que al final tiene que ser un proceso vivo, ¿no? Como todos los procesos que tienen que ver con el aprendizaje y con la enseñanza, tiene que ser al principio tienes que reaccionar rápido, ¿no? Y sobre todo lo que decía antes, que la familia sienta que está acompañada, que no los dejamos ahí a su suerte. En los cursos inferiores, en los más pequeñitos, en los bebés, dado que las videoconferencias, aunque al principio se hacían, eran un poquito más complicadas con niños tan pequeños, las hemos transformado en sesiones de escuela de padres. Hemos buscado especialistas en las diferentes áreas de desarrollo, en lenguaje, en alimentación, en estimulación temprana, y para acompañar un poco a las familias en este proceso. En los niveles más bajitos de infantil empezamos solo con videoconferencias a familias y con tareas concretas. Terminamos haciendo videoconferencias con los alumnos un poco para acompañar y sobre todo para reforzar esa parte social, ¿no? Y que los niños se vean entre ellos, que al final en esas edades y en todas las etapas educativas es lo que está fallando, ¿no? La parte de contacto social, y es lo que más necesitan. Importante lo que decía del acompañamiento, y al final esto, Lea, tiene que ser un poco una adaptación curricular brutal, ¿no? O sea, tenemos que hacer un estudio de situación, ¿no? Analizar por completo la situación que estamos viviendo y adaptar el currículum, que es algo que está ahí y que yo creo que en esta situación pasa un poco a un segundo plano, aunque tiene que seguir estando, porque tiene que seguir estando y tenemos que seguir trabajando, pero priorizar, adaptar, flexibilizar, adaptaciones de acceso al currículum porque están necesitando medios digitales y al final el colegio tiene que dar soporte a todo eso. Y luego, pues sobre todo, que todas las acciones que estamos teniendo con los niños han hecho que tanto profesorado como familias como alumnos desarrollen la creatividad de una manera brutal, adaptándose al cambio. Y yo creo que al final esto nos va a cambiar un poco a todos, ¿no? Y creo que
que esta va a ser, si después de esta situación conseguimos que nuestros alumnos sean capaces de adaptarse a situaciones nuevas, creo yo que podemos darnos por satisfechos porque habrán logrado un desarrollo competencial pues espectacular. Entonces, en ese sentido, al principio reacción y luego pues adaptación y un poco análisis y flexibilidad constante, ¿no?, de la situación. Ahí, como sabéis, en Tecman a diario estamos haciendo readaptaciones curriculares en función de cada realidad y de cada colegio, etc. Entonces, os quería preguntar a vosotros, ¿qué habéis priorizado? O sea, sé que hay muchas cosas y que en los colegios ya de normal ocurren miles de cosas a diario, pero realmente como equipo directivo, ¿dónde habéis puesto el acento? Y luego me llevará luego a la evaluación, ¿eh? También quiero preguntaros luego qué evaluamos y de qué manera. Pero ahora, ¿dónde habéis puesto el acento, tanto curricular como aquella parte no curricular? Julio. Sí, a ver, yo creo que aquí hay algo importante, que es lo que estamos hablando un poquito, que es el tema de la cercanía con nuestros alumnos pese a la distancia, ¿no? Pese a esa costumbre que tenemos de abrazarnos, de darnos cariño, de darnos energía, de darnos fuerza, pues ahora estamos un poquito más a la distancia. Pero creo que es importante también mantenerlo y que también se puede hacer. Nosotros, por ejemplo, al inicio de cada clase y al final, siempre hablamos con nuestros alumnos, dialogamos con ellos, nos cuentan dónde han salido a pasear, qué es lo que han hecho, cómo lo han pasado, cómo han celebrado sus cumpleaños que están pasando ellos ahora, ¿no? Sin sus amigos, sin sus compis, sin su familia muchas veces. Bueno, pues estas situaciones un poco más complicadas, incluso algunos padres que han estado malitos también. Y yo creo que eso es el punto que tenemos que ser conscientes. O sea, lo académico sí es importante, pero más importante que lo académico es la cercanía con nuestros alumnos, el hacernos notar, el que vean que estamos ahí para ellos y para sus familias también. O sea, yo ahora mismo estoy llamando a toda mi tutoría por teléfono cada día, poco a poco. O sea, es verdad que no me ha dado tiempo a todos, pero llevo la mitad. Y porque creo que es un factor también importante, el llamar por teléfono, el decir, oye, ¿cómo os encontráis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va tu hijo? ¿Qué es lo que estás sintiendo? ¿Cómo os veis? Entonces, creo que nos echamos todos mucho de menos, pero también es cierto que, aunque cada vez hay más distancia, también hay más cercanía, ¿no? Y creo que eso es un valor importante a tener en cuenta y hacer. ¿Y curricularmente Y curricularmente nosotros... académicamente, ¿qué habéis priorizado? Nosotros, bueno, sí que es cierto que vosotros como EMAT nos mandasteis una serie de propuestas en las cuales nos decíais, bueno, pues a lo mejor estos bloques son más importantes que estos otros, estos contenidos, estas fichas. Nosotros hemos continuado normal, con nuestro día a día. ¿Por qué? Porque al final mantenemos un horario que es bastante completo y lo que sí que hemos dividido un poquito es, pues quizás más las horas de la mañana que son más productivas y hemos separado un poquito las horas de la tarde. Las horas de la tarde, pues principalmente lo que hacemos es la parte de enseñar aprendiendo, o sea, todo lo que son los juegos introductorios, las indagaciones, las investigaciones de cada unidad, ¿vale? Para luego después, por la mañana, al día siguiente, ya ir con todo el tema académico a tope con ello, ¿vale? Para que los niños tampoco se queden atrás. Eso. Y sí que es cierto que creo que hay otra cosa también que pone en valor y es que hay muchísimos niños que actualmente participan mucho más y se están mostrando de manera más visible de lo que lo hacían en clase. O sea, parece algo curioso, ¿no? Pero es así. Hay muchos niños que se están empezando a mostrar, quizás porque estamos haciendo todo más participativo y porque machacamos mucho las cosas para que ellos no se vayan con dudas. Entonces, creo que ahí es importante este aspecto. Ana María, ¿vosotros qué habéis priorizado? Una parte muy importante en infantil, en especial en el área en el que yo soy responsable, uno de los puntos a los que más importancia le dimos fue a una rutina. Que los alumnos tuvieran una rutina por las mañanas. Fue algo difícil porque en ocasiones los papás nos decían que por qué les decíamos qué tenían que hacer en casa. Sin embargo, es algo que les beneficia en el colegio a los niños, un horario, una estructura, una rutina.
Sí dimos importancia al contenido curricular como un medio en infantil. ¿Por qué? Porque es nuestro acompañamiento para seguir desarrollando estas habilidades y actitudes que queremos que aprendan, que adquieran, ¿no? Entonces, sí se está trabajando contenido curricular, las letras, los números, todas las actividades de EMAT que nos han sido muy útiles para que los papás comprendan que aprender un conocimiento no es nada más memorístico, es algo a lo que nos enfrentamos, que los papás estaban esperando que aprendan rutinariamente y memorístico. Entonces, de alguna manera la rutina, el acompañamiento, el darles tareas y un horario organizado, porque nosotros con infantil no nos conectamos toda la mañana. Primaria, secundaria y prepa sí están poniendo un énfasis en la carga curricular. Sin embargo, también hay un acompañamiento, están promoviendo la convivencia y todo ello. Entonces, lo que estamos buscando es un equilibrio de contacto, conexión con ellos, presencia y acompañar a los papás para que los alumnos tengan una mañana organizada por sí mismos. En infantil hay una dependencia más de los papás para estar con los alumnos que los alumnos con los papás. Pero básicamente pienso que la rutina es algo que ha beneficiado y ahí pudimos subir todo lo que queremos desarrollar de nuestro plano curricular. Vale. Y Maite o Adolfo, ¿qué habéis priorizado vosotros? Yo creo que desde el cole lo que hemos priorizado, ante todo, es a la familia, ¿no? Las necesidades de cada familia desde el principio. Esto fue de un día a las 2 de la tarde, ya todo el mundo se había ido del cole, esto salta a la prensa y al día siguiente ya no venimos al cole. No tenemos recursos en casa, no nos hemos llevado el material, porque por la ideología del centro el material básicamente se queda aquí casi todos los días y lo que se llevan son tareas concretas. Entonces nos vimos que no teníamos nada, que en casa no tenían el material para trabajar y no podían venir a buscarlo. No sabíamos cómo ponernos en contacto con las familias, pues unas eran a través del teléfono, otras a través del correo, otras a través del convoco. ¿Qué hicimos primero? Pues ponernos en contacto con todas, crear nuestros propios correos electrónicos para que ellos se pusieran en contacto con nosotros a través de la página web, porque de entrada tampoco lo conseguíamos con todos, y ver qué recursos tenían en casa, porque estamos hablando de que hay muchísimas familias que no tienen internet, que aquí la fibra óptica no llega a todos los lugares de la isla, por lo tanto las conexiones son nefastas, no solo para la familia, sino también para el profesorado. Seguir una videollamada puede ser toda una odisea, se para cada 2x3. No todos teníamos la habilidad de utilizar estas nuevas tecnologías. Entonces hemos tenido que aprender, el profesorado, las familias, que han aprendido muchísimo, que quizás hoy día estemos más cerca de la familia que hace 2 meses, porque hoy estamos metidos en todos los hogares de la familia y los compañeros, estamos todo el día hablando, esperando la llamada de teléfono, esperando la videollamada, ¿vale? Entonces, una vez que conseguimos conectar con toda la familia y ya tener un horario y centrado, porque a todas estas, pues las familias, a lo mejor hay familias que tienen una tablet para 3 hijos. No puede estar todo el día enganchada una persona a una tablet. Es decir, tuvimos que ir combinando las actividades a través del blog, con los videotutoriales, con las videollamadas, con el teléfono, porque las familias nos llaman al teléfono y nos dicen, oye, explícamelo, no sé explicárselo. Y así hemos sobrevivido todo este tiempo. Al principio fue muy duro. Yo creo que el mes de abril fue durísimo. No sabíamos organizarnos el horario nosotros, no se lo organizaban los alumnos, contactar con los padres era dificilísimo, no tenían tablets, tuvimos que empezar a repartir tablets del cole a las familias, no tenían internet, no saben usar el correo electrónico. Fue una agonía para todos, para las familias también, pero chapó por ellas porque lo han hecho muy bien, lo están haciendo genial y esa fue nuestra prioridad. A partir de ahí empezamos a hablar de contenidos educativos, ¿vale? Okay, vale. María, y quería preguntaros vosotros qué habéis priorizado y ya aprovecho para preguntar que el claustro, ¿qué relación ha tenido con las familias? O sea, entiendo que hay de todo, como siempre, pero me gustaría también saber vuestra experiencia y que compartáis vuestra experiencia de cómo ha sido el impacto con las familias.
porque ha habido un poco de todo, ¿no? Y lo hemos visto en prensa también y las asociaciones de padres, o sea, es decir, que hay familias que han reaccionado muy bien, pero bueno, no sé si es la experiencia de todos vosotros, que las familias han reaccionado súper bien. Es Ahora que estamos complicado. solo hay docentes, no hay padres aquí. Es complicado porque al final cada familia es un mundo y cada alumno tiene una situación particular y al final nuestro deber es adaptarnos a la situación particular de cada uno. Insisto, aunque suene reiterativa y repetitiva, que lo más importante es la comunicación y yo creo que las familias se tienen que sentir acompañadas y se pueden sentir acompañadas con una videoconferencia, con una llamada de teléfono, te preparo este material y te lo envío, por Classroom, te lo envío por correo ordinario, te lo envío como sea. Sí que es cierto que hemos tomado el currículum y hemos seleccionado qué objetivos y qué contenidos son básicos o fundamentales de cara al curso siguiente, ¿no? También lo marcaba, porque al principio tuvimos un jaleo informativo, ¿no? Porque la propia administración te decía, avanza materia, no avances materia, refuerza, no refuerces. Entonces, ese ¿qué hago? ¿No? Hizo que estuviéramos ahí en un momento que sí, pero que no, ¿no? Que refuerzo. Yo creo que evidentemente no podemos dar normalidad porque esto no es una situación normal. Entonces, como tal, la tenemos que abordar. Pero sí que podemos seleccionar contenidos y objetivos de nuestras programaciones y de nuestras materias que consideramos que son importantes. Y igual es el momento de que utilicemos diferentes herramientas y estrategias para abordarlo y trabajar con proyectos pequeñitos aprovechando la situación que les está tocando vivir. El otro día escuchaba a Tonucci y Tonucci hablaba de hacer recetas para trabajar la lengua, de trabajar el plano de la casa. Entonces, ese tipo de actividades que son más básicas en alumnos más pequeños, fomentar el juego. El juego tiene que ser fundamental en las edades más tempranas. Y en los niveles más mayores, todas las actividades de expresión escrita, la lectura, esas estrategias, incluso la parte de cálculo, de resolución de problemas, eso se puede seguir trabajando con un acompañamiento. Para mí la parte prioritaria, la parte más importante es el contacto social, que nos sienta cerca, en la medida de las posibilidades. Y luego aprovechar la situación para que aprendan cosas que de otra manera no podrían haber aprendido. Entonces, yo creo que en ese sentido tenemos que transformar las dificultades en oportunidades, siempre que podamos y en la medida de las posibilidades. Y sobre todo, yo creo que la palabra clave es flexibilidad y adaptarnos a todas las familias, ¿no? Y saber que cada una es diferente y priorizar, pues, es importante el contenido académico, claro que es importante, pero como decía Ana María, porque al final el contenido es lo que es el vehículo, ¿no? Es la parte que conduce las rutinas que les vamos dando, pues un juego con las letras, un juego con los números, y la rutina al final nos hace felices a los seres humanos, seamos niños, seamos adolescentes o seamos adultos. Entonces, esas rutinas, ese trabajo diario, pues yo creo que nos ayuda a mantenernos equilibrados a nivel mental y emocional, porque esto no hay que olvidar que no es una situación normal y que nos está afectando emocionalmente a nosotros como docentes, a las familias de nuestros alumnos que están hasta aquí ya, de trabajar y de acompañar a los niños, y a nuestros alumnos que están cansados, están agotados. Esta situación, pues nos guste o no, no es natural, pero vamos a transformarlo en oportunidades, ¿no? Sin agobiar y sin presionar. Yo creo que eso es lo más importante. Mar, pues me quedas tú y aprovecho para preguntarte qué habéis priorizado en el Colegio Montserrat, y también ya enlazo con qué crees que ha venido para quedarse y, sin embargo, qué crees que estamos perdiendo, qué hemos perdido, si hemos perdido algo. Pues sí, muy buena. Mar, creo que tienes mala conexión. Que atraviesa esta tarde. El Colegio Montserrat está en un sitio espectacular, pero a veces tiene mala conexión. Vale, a ver. Sí. Bueno, a ver, sí, ahora creo que sí, a ver, intentémoslo. ¿Sí? Vale, vamos a ver si lo logro. Vale. Quizá hemos intentado aprovechar, ¿no?, el momento para
No. Vale. Enseñanza y aprendizaje, ¿no? ¿Lea? Ahora sí. Hemos intentado aprovechar... Vale, sí, continúa. Digo, que decía menos enseñanza y más aprendizaje. Vale. Y ahí en rescatar uno de los roles que siempre habíamos querido para el profesor, que es ese profesor coach, el profesor que acompaña, mucho menos el profesor especialista, el profesor que es bueno en su asignatura y de lo demás, pues, bueno, voy haciendo, ¿no? Entonces, quizá esto ha sido de lo más importante y quizá con estas claves de menos enseñanza, más aprendizaje y un profesor coach, sobre todo, focalizar e invertir en los alumnos en aquellas competencias que no se les va a caducar. Ciertamente, como decía la compañera, el currículum es un vehículo, pero nos tiene que llevar a algo. En nuestro caso pensamos que es un mundo mejor y por eso educamos. Pero dices, ¿en qué necesita mi alumno que yo invierta? En aquellas capacidades, en aquellas habilidades, digámosle las soft skills o como le queramos decir, que las va a necesitar en todo contexto, sea de pandemia, sea de no pandemia, en presencial o en online. Como es un saber organizarse, como es aunque yo sea pequeño, quizá puedo entrenarme en esperar a que la pregunta que tengo ahora inmediatamente no me la pueden resolver porque no estoy junto a mi profesor. Pero cómo yo me ejercito esa paciencia y qué otras alternativas busco, por ejemplo, antes de empezar a levantar la mano, que ahora no lo puedo hacer porque no estoy en clase. Entonces, esas habilidades que no se van a caducar. Y ahí para nosotros ha sido fundamental el tema de organización y el tema de autonomía. Por eso no nos valió el reproducir el mismo reparto de horas que teníamos presencialmente. Porque en el fondo lo que ahora estamos experimentando y no queremos perder es que ciertamente el aprendizaje está mucho más en manos del propio estudiante, salvando las diferencias de las edades, que no va a ser lo mismo lo que necesite un P3 que un segundo de primaria, que un cuarto de la ESO, que un segundo de bachillerato. Pero dices, donde yo me pueda retirar y que el alumno esté, en esa famosa palabra, ¿no?, que todos usamos, mucho más empoderado, mejor. Y ahí también ha habido la necesidad de potenciar. Qué pena, Mar, porque nos estaba encantando escucharte. Bueno, a ver si recuperamos a Mar. Mar, ¿te hemos perdido unos segundos? Sí, bueno, en fin, cosas de esta época. Cosas del directo. Cosas del directo que vamos a hacer. No, yo te quería preguntar, al hilo de lo que comentabas, bueno, entonces, no habéis reproducido, porque decías, pues no nos servía reproducir, y con las familias habéis tenido que hacer pedagogía para entender que no se podía reproducir la clase exactamente como cuando los niños van al colegio. Hemos tenido que escuchar mucho a las familias y seguimos escuchando mucho a las familias y sobre todo para comprenderlas en el contexto que cada una de ellas está, porque hay quien a veces nos ha demandado un tipo de docencia que ni siquiera antes hubiera sido válida para nosotros. Es decir, que podáis tener a mi hijo conectado de las 9 de la mañana a las 5 de la tarde, no es que no me sirva ahora, sino que no me servía antes. Es decir, nuestro paradigma educativo es que el alumno, ¿no?, es decir, que se adueñe de su propio proceso de aprendizaje. Luego ahí yo le tengo que acompañar, le tengo que guiar y evidentemente hay unas edades donde ese acompañamiento de la familia, todo y que no son profesionales de la educación y no pretendemos que lo sean, pero sí que quizá habría que replantear cuál es tu rol como padre, como madre en ese ejercicio de la educación, no solo de la instrucción curricular. Luego ahí es que hay muchos temas súper interesantes y que ojalá realmente, ¿no?, nos ayude esta situación crítica de esta... Vale, ahora sí que hemos perdido un poquito a Madre Mar, os recupero a los demás y recupero la pregunta. Mirad, a los que nos estáis escuchando, normalmente sabéis que estos webinars no duran más de 1 hora, pero hoy me vais a permitir, como somos tantos y hay aportaciones tan interesantes, me vais a permitir que nos quedemos al menos un cuarto de hora más
porque yo creo que es muy interesante todo lo que nos están explicando, ¿vale? Entonces, Mar, recupero lo que tú dices y pregunto a otras experiencias. Ana María, ¿qué ha venido para quedarse y qué hemos perdido? Me adelanto un poco a lo que decías de las familias. Nosotros también hemos tenido un acompañamiento con las familias. Ha sido un proceso muy interesante el escucharlos, porque las necesidades son diversas y a eso nos hemos adaptado. ¿Qué buscamos con las familias? Atender todos los canales o buscar una variedad o un universo de canales que pudieran acceder, videos, planes enviados en un formato, videoconferencias y una atención individualizada. Algo que hemos hecho y que también viene para quedarse es, o que ya teníamos, es una estructura alrededor de las maestras. Aquí no es nada más el trabajo que hace el maestro en la videoconferencia. Hay un equipo de psicopedagogía detrás que está respaldando a las familias con necesidades más amplias en el área emocional. Tenemos alumnos que se les tiene que seguir atendiendo en áreas de aprendizaje, de reforzamiento y todo ello. Y tenemos un equipo detrás de un staff que también ha brindado apoyo a las familias para atender la prioridad de cada uno. Entonces buscamos todos los canales para tener la comunicación, atender sus necesidades y escuchar sus inquietudes. ¿Qué viene para quedarse? Un nuevo canal educativo y una combinación educativa. De alguna manera tenemos que tener claro que en tanto no se encuentre una solución a este problema de la pandemia más definitivo en la cuestión médica, vamos a tener el riesgo de que cualquier día tengamos que regresar a casa. Pero vamos a tener que regresar a casa por un periodo sin ya tener que estar como lo tuvimos que anticipar en 2 semanas corriendo o de un día para el otro ir adaptando. Cada semana vamos adaptando y esa sería nuestra línea también, adaptarnos a las necesidades sin perder una línea de trabajo que ya tenemos, porque no podemos querer abarcar todo. Sobre nuestra línea de trabajo es ir acomodando. Algo que nos sucedió es que, y yo pienso que en todo el mundo, ahora sí realmente sucedió, es que a todo el mundo se le ocurrió que existía la mejor manera de dar clase, la mejor plataforma, el mejor horario, ¿no? Entonces, buscamos ante la incertidumbre acompañar y ante la incertidumbre que va a continuar es buscar un equilibrio y una combinación de atención escolar vía presencial, que sería lo ideal para todos nosotros, pero no podemos regresar para quedarnos así. La organización de los grupos, cómo será, cómo se atenderán, de qué manera habrá alumnos que posiblemente no regresen en un periodo más prolongado porque así lo decidan las familias, cómo podemos asegurar que continúen con nosotros y que nuestros alumnos sigan aprendiendo. Sería esta adaptación y esta adaptabilidad a lo que es la educación, ¿no? Una sesión educativa. Por tanto, un modelo mixto, lo que tú crees que ha venido para quedarse, que ahora le preguntaré a Julio qué es lo que ellos creen que ha venido para quedarse, es un modelo mixto. Así es, entre lo completamente. Y lo online. Julio, para vosotros. Completamente, porque las familias también elegirán otras formas de educación, ya no será la única vía a menos que lo requieran, ¿no? Vale, ahí voy, ¿eh? ¿Os imagináis? Y ahora le pregunto a Julio qué os estáis planteando que ha venido para quedarse y también qué hemos perdido, pero si os imagináis que habrá un cambio de paradigma donde ya no sea tan necesario, me voy ya más allá, donde ya no sea tan necesario la educación presencial, o no contemplamos esto y esto simplemente es producto de un momento determinado y de esta pandemia. Julio. A ver, yo creo que, bueno, principalmente que ha venido a quedarse Internet, ha venido a quedarse. Internet es clave en nuestra sociedad y debe serlo también en nuestras escuelas. Creo que esto nos hemos dado cuenta a raíz de estas circunstancias. Nosotros estamos dispuestos y podemos continuar online en el momento en que haga falta, pero es cierto que yo creo que, como dirían los músicos, ¿no? Tenemos muchas ganas de volver a los escenarios, tenemos muchas ganas de volver a estar con nuestros alumnos. Creo que lo online a distancia, creo que este momento es para casos excepcionales, pero la verdadera educación está
en la cercanía del aula, ¿no? En la cercanía de los colegios, de las escuelas. Creo que eso es el punto clave. Luego también creo que tenemos que hacer o que estamos haciendo un cambio que nos ayuda mucho Internet a ello, y es el tema de nuestras clases. Creo que es muy importante el despertar en nuestros alumnos las ganas de aprender por ellos mismos, las ganas de conseguir indagar acerca de los retos que les vamos poniendo cada día. Yo hace poco, bueno, pues esta semana pasada, recuerdo que estábamos trabajando algo como los siglos, y a raíz de ahí empezó a formarse en la clase un debate que a mí me encantó, me pareció súper productivo, y de ahí fui sacando ideas para el resto de días, que fue que yo les dije, bueno, una de las cosas que proponía Matt era ¿en qué siglo llegó el hombre a la luna? Y los chavales empezaron a investigar, a indagar en Internet, y empezaron a sacar conclusiones: cuántas horas había durado la misión, cuánto tiempo tardaron en llegar a la luna. Unos se confundían de datos, pero rápidamente otros les daban el feedback y le decían, no, esto no es así, esto es la respuesta a esto, pero lo que te está preguntando Julio es esta otra cuestión. O sea, se tarda en llegar X días, la misión dura X horas, la vuelta se produce en este tiempo. Luego incluso estuvieron ellos aislados también, que ahí fue un debate que nos llevó a hablar sobre las situaciones que estamos viviendo hoy en día. Y bueno, creo que es importante crear debates de aprendizaje que se expliquen unos a otros, que nosotros muchas veces seamos los moderadores o esos guías, ¿no?, que tanto hablamos, que también un poquito lo que nos comenta Madre Mar, ¿no? Lo importante es despertar ese interés de aprendizaje en nuestros alumnos. Y si conseguimos eso, tenemos muchísimo ganado, porque al final el aprendizaje sale de ellos y no es tan impartido o tan dado. Muy bien. Adolfo, Maite, ¿qué creéis vosotros que ha venido para quedarse? O si creéis que no habrá cambio de paradigma y que simplemente esto es producto de unas circunstancias determinadas y ya está. En la misma línea de los compañeros y de las compañeras, seguramente hemos perdido muchas cosas, pero nos gusta ser proactivos y positivos y ganaremos más cosas desde este momento actual y en el futuro, estoy seguro. El perder, por decir una cosa, que hemos perdido todo lo de la experiencia, y es hablarlo y se me ponen los pelos de punta, porque nosotros, como yo, como director, hemos venido al colegio y un día, marchándome del colegio, vi a un niño, a un alumno pequeñito, de primero de primaria con su madre, y me fue a dar un abrazo. Entonces, eso hemos perdido. Y decirle, mira, y la madre, no te acerques, que no se puede. Entonces, que hemos perdido ese trato diario con los niños, que al final es nuestra profesión. Decir nosotros, que vamos a hacer el curso que viene, en las clases online. Habrá profesiones que sí se podrá trabajar telemáticamente. La nuestra es muy complicado. Yo no sé quién tendrá, lo decidirá cuando lo decidan, pero es muy complicado la enseñanza online. En cursos altos, como antes decía también la compañera, claro, y en universidades es mucho más fácil. Aquí, por ejemplo, en Canarias han estado funcionando, pero claro, es que un niño de 8 años hasta que termina, incluso de bachillerato y la ESO, no es lo mismo que primaria. Y ya de infantil, pues ya podemos dedicarnos una mesa redonda solamente para hablar de infantil. Entonces... Adolfo, aprovecho para decir que la tendremos. Solo una mesa redonda para hablar de infantil. Y de los retos de infantil, y si infantil tiene que estar con las pantallas delante o no. Bueno, esto lo hablaremos también. Quizás sería una sesión únicamente para hablar de infantil y compañeras de infantil, que es el día a día, porque es una etapa muy importante y a ver si algún día la regulan y la legalizan, ya entra dentro de el que sea un currículo ya legalizado. Es decir, sí, la educación infantil, que ya lo hablaremos, no me quiero extender con la educación infantil, que es obligatoria, sí, no es obligatoria, pero es muy importante, muy importante. Pero bueno, en lo que ha venido para quedarse, como decía el compañero, las TIC, las nuevas tecnologías han venido para quedarse, pero es decir, no es que no estuviesen, estaban ahí, Internet, los soportes, las pantallas digitales, eso estaba ahí desde hace muchos años. Quizás ha venido que nosotros no hemos puesto la pila, ya como las compañeras hablaban mucho de la parte de los alumnos, también nosotros como maestros, es ponernos las pilas con todo lo que hay, con todos esos soportes tecnológicos que nos ayudan a llegar a los niños, que al final tienen que ser clases mixtas o semipresenciales. Ya hemos dado un paso gigantísimo nosotros también, igual que las familias, de llegar al alumno a través de una pantalla, como también decía la compañera, que gracias a las pantallas estamos ahora con esta situación. No me imagino esta pandemia y este momento tan delicado hace unos cuantos años atrás, como hubiera sido si los niños en el colegio. Entonces, sobre todo es perder el miedo. Los maestros tenemos que perder, y las maestras,
el miedo de las tecnologías. Le eché un ojillo ahí lo que van escribiendo los compañeros en el chat y no sé, alguien comentó que Internet tiene muchos peligros. Todos sabemos los peligros que tiene Internet y todos lo sabemos, pero también tenemos que educar y enseñar a los niños cuando trabajamos cómo tienen que trabajar con las tecnologías y cómo tienen que utilizar Internet. Eso es indudable. Lo que no podemos es, por el miedo a darle de lado, porque ya estamos en el siglo XXI, pero avanzando, y la tecnología va a pasos agigantados. Y los niños, afortunadamente o desgraciadamente, yo creo que van por delante de nosotros, que los maestros, la tecnología. Entonces, nosotros tenemos miedo a coger una pizarra, pero es que ellos ya saben cómo funciona, ya lo saben perfectamente que te corrigen. Entonces, un poquito quitarnos ese miedo. Luego, también de acuerdo con lo que decía la compañera, los maestros, a lo mejor también estamos aprendiendo a ser guías, a ser coach, que los chiquillos también pueden trabajar desde casa y cuando vienen aquí al colegio, que no sea todo guiado como estas nuevas metodologías. No, que los maestros no tenemos que estar siempre que sea una masterclass, esto así, hagan la tarea y vengan. No, que sean guías, como ahora mismo muy bien decía Julio, los aprendizajes significativos tan importantes que son, que los chiquillos lo vivan, que lo vivencien, también ha venido para quedarse. Otra cosa que pienso que ha venido para quedarse, la familia, también la familia, ahora al tener a sus niños en casa y a sus niñas, a sus hijos, vamos, el día a día, lo difícil que es nuestra profesión, lo difícil que es, y saber ese control diario que nosotros afortunadamente, como decía la compañera, la familia, chapó por todas las familias, pero se han dado cuenta que también hay que estar un poquito más encima del alumno y de su hijo en este caso, claro, que, oye, esas tareas ahora mismo son sus alumnos, porque es lo que nos dicen las familias, nos hacen llegar, están haciendo nuestro papel de docentes, porque es lo que les ha tocado en este momento, con nuestra ayuda, pero al final, si las familias no sientan a sus niños, no van a trabajar, eso es así. Entonces también están aprendiendo y en cierto modo por lo menos se están dando cuenta de lo complicado que es nuestra profesión cuando trabajamos con los niños. Y por último, porque ya va quedando un poquito, a mí sí me gustaría lanzar una pregunta. Es cierto que ahora mismo el currículo está y es cíclico, se repite en primaria, y eso está muy bien, pero nosotros al final nos tenemos que acoger a unas instrucciones y a las resoluciones que van saliendo y a la normativa. Entonces, una duda que yo quiero hacer de nuestro claustro, tanto de infantil, es el curso que viene, porque las familias también nos dicen, oye, que nosotros hemos comprado los cuadernillos de Teman, de Ludwig, están en el centro, pero es que llevan ya más de un trimestre que desde marzo que no se usan. Entonces, el año que viene, ¿qué se va a hacer? Entonces, claro, nosotros la duda, la pregunta que lanzo yo ahora, y así también se lo podré decir a las compañeras que nos estarán viendo también, el curso que viene, ¿cómo afrontar? Porque al fin y al cabo el curso que viene es un curso, sí, que septiembre y octubre podemos cogerlo de repaso no, de dar los contenidos que nos han dado en el curso. Mira, vamos a terminar, retomando lo que tú dices, vamos a terminar con dos cosas, porque es que si no nos van a machacar porque nos están preguntando muchísimo y quieren saber vuestra opinión respecto a la evaluación, que hay que evaluar y que no, y cómo emocionalmente creemos que los niños el año que viene van a llegar. Y entonces, ¿cómo afrontáis? Sí que os voy a pedir que seáis muy breves, porque ahora sí que ya tenemos que ir acabando, pero María, ¿cómo afrontáis vosotros el tema de la evaluación? ¿Cómo consideráis que hay que evaluar, qué no? ¿Evaluáis, no evaluáis? Y luego pregunto a alguien más y luego os pregunto por el año que viene, Adolfo. Vale, al hilo un poco de lo que decían mis compañeros, de lo que viene para quedarse, pues evidentemente lo que viene para quedarse sobre todo es que realmente se ha hecho patente que es importante desarrollar competencias. La competencia digital, la competencia de aprender a aprender, desarrollo de competencias socioemocionales, la competencia comunicativa, o sea, esa parte yo creo que ha quedado bastante patente, que los contenidos se quedan un poco ahí y desarrollamos competencias que les van a servir para la vida. Y la parte de evaluación, sí que es cierto que si ha cambiado el proceso de enseñanza-aprendizaje, tenemos que cambiar la forma de evaluación. Nosotros en el colegio los criterios de evaluación los revisamos cuando ya llevábamos 2 o 3 semanas de pandemia, que dijimos, vamos a pararnos y vamos a hacer una reflexión sobre qué es lo que vamos a evaluar, qué es relevante que evaluemos, en qué tenemos que poner el ojo, dónde tenemos que tomar nota. ¿Y cómo lo vamos a evaluar? Evidentemente, si enseñamos de una manera diferente, tenemos que evaluar de una manera diferente. Y aquí toman especial importancia y protagonismo todas las herramientas digitales. El desarrollo de los portfolios, si hablábamos de la competencia de aprender a aprender, la parte metacognitiva es fundamental porque el alumno es el protagonista de su aprendizaje. Entonces hay que trabajar en portfolios. Nosotros utilizamos mucho la herramienta
site de Google, en niveles más bajos se pueden hacer canciones que sean portfolios, se pueden hacer trabajos más plásticos. El portfolio, el trabajo diario, tareas de Classroom, formularios. No es que van a copiar, pues es que si van a copiar, igual es que lo que le estás preguntando es que te reproduzca algo de manera totalmente memorística. Entonces no sé hasta qué punto, habría que reflexionar un poco en esa línea, ¿no? Pero hay que modificar los criterios de evaluación y darle importancia a la parte metacognitiva, evaluar portfolios, evaluar proyectos, evaluar trabajos o cuadernos de aprendizaje que vayan llevando los alumnos, proponer tareas en Classroom o a través de fotografías, mapas mentales. Yo creo que hay que ampliar el abanico de recursos y sobre todo que se tienen que revisar y modificar para adaptarse a la situación en la que estamos. Julio, la evaluación. ¿Cómo lo La estáis evaluación, planteando vosotros? Luego nosotros pregunto por la parte emocional, si os parece. buena pregunta. Yo creo que la evaluación, lo mejor de todo es quedarnos con nuestro día a día. O sea, es observar, es ver cómo trabajan, son sus competencias. Creo que esto es lo que nos tenemos que centrar. O sea, todos esos debates, el respeto digital, por ejemplo, que también nosotros le damos gran valor porque y nos está costando un poquito el evitar usar constantemente el chat, el corregir a los compañeros, ¿no? Que muchas veces desde un chat es diferente que en clase. Entonces, todas estas competencias, su vivencia tiene que ser a diario, cada día. Y luego ya vendrán evaluar con exámenes, con test, con lo que sea, da igual. O sea, herramientas hay multitud, ¿no? Yo creo que tenemos muchas en Classroom, etcétera. Pero lo importante, o por lo menos en nuestro caso, es la vivencia de nuestro día a día, de observarles, de ver cómo participan, de ver cómo indagan, de ver esos proyectos que nos presentan, de esos mapas mentales, esos mapas conceptuales también que decía nuestra compañera, ¿no? O sea, yo creo que tenemos que hacer valor ahí. Vale. Ana María, ¿vosotros abordáis la evaluación de manera distinta? Sí, bueno, una parte muy importante es todos los productos de trabajo que los alumnos están subiendo en Classroom, ¿no? Sobre todo en primaria, secundaria y preparatoria, ahí es muy evidente que los productos de trabajo son los que generan esa evaluación. Exámenes, pues hay que pensarlos muy bien, porque sí pueden ser exámenes, pero pues todos tienen, además de la computadora, tienen WhatsApp y todo para poder responder, entonces tienen que ser más bien por proyectos. La evaluación se llevará a cabo con los productos de trabajo que los alumnos están llevando. En infantil lo que hemos hecho es un proceso de coevaluación con los papás. Nosotros cada viernes mandamos la planeación de actividades, como el programa de actividades para que los papás prevean materiales, organización, los horarios están establecidos para que los papás, porque muchos trabajan, entonces también ellos tienen que estar en sus sesiones de trabajo. Entonces hemos logrado un equilibrio en ello. Lo que les hemos solicitado es que cada semana nos registren un cuestionario con unos pequeños indicadores muy sencillos, no pedagógicos, pero sí que reflejan actitudes, competencias, habilidades. Y algo que haremos es un inventario con algunos indicadores sobre lo que, como dice Julio, la participación y el trabajo de los niños. Es muy interesante cuando platicamos con las maestras y con todo el equipo de psicopedagogía que las está acompañando, que es muy evidente la actitud de un niño en una videoconferencia, su disponibilidad, cuando es autónomo e independiente y cuando requiere que el papá o se sabe que el papá está detrás de él, ¿no? Entonces, si nosotros lo que buscamos evaluar es autonomía e independencia, tenemos mucha información y las maestras lo que están haciendo es registros. Estos registros nos permitirán ello. Invitaremos a los papás a que tengan una entrevista individual con cada maestra, con las maestras, con cada papá, para reflexionar sobre esto. Y lo que decían es muy cierto, hay alumnos a los que les decimos a los papás hay que trabajar estructura, hay que trabajar organización, rutinas, atención, y muchas veces en la escuela cuando lo decimos, cuando estamos en el colegio, no comprenden a qué nos referimos o no le dan la suficiente importancia. Y ahora que ven a sus hijos frente a la pantalla y comparan con la atención de otros alumnos,
comprenden lo que les estamos diciendo o comprenden si hay procesos que les estamos pidiendo que se refuercen con ciertas actividades en casa. Entonces, haremos una evaluación individual sobre la perspectiva de cada alumno, sobre su posición, sobre lo que ya conocíamos, porque nosotros ya llevamos un proceso de evaluación del segundo periodo en marzo y lo complementaremos con ello. Pero buscaremos hacerlo una evaluación individualizada, sí con un portafolio de productos de trabajo, porque también se los hemos solicitado, porque las autoridades así nos lo han pedido. Y bueno, es un proceso que se hace al día a día, coincido con Julio en ello. Okay. Mar, pues te pregunto a ti también, como el Colegio Montserrat, cómo habéis abordado el tema de la evaluación, y ya también enlazo con la última pregunta, que es el tema de cómo esperáis que lleguen los niños en septiembre, cómo abordáis el septiembre. Vale, Lea, gracias. Te voy a hacer un tip con el tema de lo digital, de las herramientas, que me he quedado con ganas también de compartirlo y de decirlo. Claro. Quizá lo de menos es pensar en las herramientas y lo de más es el considerar lo digital como espacio de aprendizaje. Claro. La transformación arquitectónica hasta ahora ha sido muy importante, pero quizá ahora habrá que atender a la transformación digital. Y si la transformación arquitectónica era en función de las modalidades de aprendizaje que queríamos desplegar con nuestros estudiantes, esas mismas modalidades de aprendizaje son las que hay que lograr en los espacios digitales, de colaboración, de creación de contenidos y sobre todo niveles altos de taxonomía de Bloom. Esto me abre paso con el tema de la evaluación y dices, mira, de la necesidad virtud. Y ojalá realmente esta situación de pandemia y confinamiento nos lleve mucho más entre la evaluación sumativa y la formativa a la formativa. Entre estos dos polos hay muchas herramientas y tristemente el 90% de las opciones vamos a las herramientas de evaluación sumativa, que ahora no están siendo válidas. Y encima hacen desmerecer a los adolescentes porque lo único que sale en medios de comunicación es que se copian. Dices, olé por ellos si me demuestran que se copian y fatal por el profe que los ponga en esa situación. La evaluación, desde un paradigma óptimo, siempre es puerta de aprendizaje y puerta de entrada para ese aprendizaje. Y me tiene que servir para yo acompañar al alumno, pero sobre todo que me pueda demostrar cómo está aprendiendo, que al fin y al cabo es lo que le va a valer para toda la vida. Así que ojalá optemos por todas aquellas formas que las hay, que faciliten, que favorezcan pues, la reflexión del propio estudiante y que te tenga que explicar cómo ha hecho algo. Y si eso después se traduce en una nota, pues bienvenido sea, pero no está ahí el foco en el aprendizaje y ojalá aprovechemos esta situación. Y quizá habría que mover también pues, un movimiento coevaluación con los otros estudiantes y con las familias. Y eso nosotros le estamos empezando a llamar pues ese tripod learning, ¿no? Ese trípode que hace posible la educación. Hay un educador, hay un alumno, pero hay una familia. Y cómo vehiculamos ese trípode de manera que nadie se resienta y que nadie genere pues, relaciones que no son óptimas entre estos actores dentro de la educación. Y evidentemente, pues ¿cómo esperamos a los niños? Pues administrativamente nos dirán, por cuestiones de sanidad, cómo tiene que ser esta espera. Pero desde el punto de vista pedagógico, no hay que esperar a que la administración nos diga cómo esperar a los alumnos. Jamás la innovación y la transformación ha venido de la administración, sino del docente que está en el aula y que es agente de cambio y que ve mucho más allá de lo que a lo mejor unas orientaciones X nos dicen en cierto momento. Así que está en nuestras manos la parte pedagógica, esa siempre. Organizativamente, sanitariamente haremos lo que podamos y cuando lo sepan lo que hay que hacer. Y evidentemente también confiemos mucho más en la capacidad de resiliencia que tienen los niños. Y que al final, emocionalmente, el niño va a responder acorde a como nosotros estemos. Es decir, el adulto, el acompañante, el educador, siempre es el contenedor de la emoción del niño, del adolescente, del joven.
Si yo emocionalmente estoy bien, el alumno va a ser capaz de hacer frente a esto. Y después también no nos quedemos solo con el fotograma de la película. Si nos estimulan para que el aprendizaje sea a lo largo de toda la vida, por mucha pandemia mundial y planetaria que estemos viviendo, esto es un fotograma. Luego, tampoco va a ser, y ahora a ver cómo se me entiende lo que voy a decir, que 3 meses en la vida de aprendizaje de un niño va a marcar un antes y un después. Porque muchas otras circunstancias que han vivido otros niños que se han puesto enfermos, que han tenido que estar hospitalizados, han sido mucho más de 3 meses y nadie ha perdido la capacidad de aprender a lo largo de toda la vida. Así que ojalá, ¿no?, seamos capaces de ser, ¿no?, esos vínculos, esas personas de apego sano para con nuestros alumnos, porque ahí sí que estará la clave de cómo ellos sigan junto con nosotros. Muy bien, yo creo que queda muy claro. María, vosotros vamos a ir finalizando. Súper interesante todo lo que decís, pero llevamos 1 hora y 20. O sea que, María, ¿cómo esperáis vosotros? Yo creo que esto también es una de las cuestiones que nos hacían las personas que os están viendo. ¿Cómo esperáis, ¿no?, también en septiembre? ¿Cómo os estáis organizando? ¿Cómo lo veis? Independientemente de lo que decía Madre Mar del tema de la administración, o sea, el propio colegio. Pues está claro que después de pasar por una tormenta así, ni los alumnos van a ser los mismos, ni nosotros vamos a ser los mismos, ¿no? Yo creo que ha habido un cambio, hay un antes y un después, y un poco en la línea de lo que han ido comentando todos los compañeros. Vamos a tener alumnos que han desarrollado realmente la competencia de aprender a aprender, que han desarrollado la capacidad de enfrentarse a situaciones nuevas y situaciones adversas, que han desarrollado la capacidad de ser paciente, la flexibilidad, la capacidad de espera, que han desarrollado habilidades comunicativas, que han desarrollado la competencia digital. Y bueno, independientemente de lo que nos marque la ley y la normativa, porque eso todavía está muy, muy en el aire, entiendo que habrá también alumnos que esto les haya afectado más que por la parte académica, que al final, insisto, en que tiene que estar ahí, pero no debe ser el foco de nuestra atención. Igual en la parte emocional, ¿no? Puede haber que a algunos alumnos les haya afectado, ¿no? Pues nuestro trabajo va a ser soporte emocional. Entonces, en ese sentido, por terminar, pues les vamos a recibir con los brazos abiertos, porque al final nuestros coles lo que necesitan son a nuestros niños, ¿no? Pero sí, van a ser alumnos diferentes, sobre todo más competentes en muchos ámbitos de la vida. Muy bien. Yo no sé si Adolfo, Maite, Julio, Ana María, no sé si queréis añadir algo más. Julio. Adelante, Julio. Sí, nada, bueno, yo creo que lo habéis dicho todo perfectamente. Creo que también estamos un poco en manos de unas administraciones que no tienen las cosas muy claras. Por nuestra parte podemos seguir parte online, parte presencial, cómo haremos en los patios, cómo veremos cómo se desarrollará todo esto. Eso vamos a ir paso a paso y vamos a intentar que primero se pongan ellos de acuerdo y después ya nos líen la cabeza, ¿no?, al resto. Entonces, yo creo que ahora es muy importante, y para esto un poquito de cierre con 2 cosas que yo creo que no se me pueden olvidar. Es un poquito el vínculo reforzado que tenemos que continuar trabajando y manteniendo con las familias. Familia, escuela, se ha visto que es vital y lo tiene que ser, ¿vale? Y luego, aparte, también un consejito que yo no quería que se me olvidara, es un poco pues una anécdota, ¿no? Pero sí que es cierto que conviene y que es bueno durante las clases pues hacer ejercicios oculares, estiramientos, recordarles que hay que beber mucho agua, estas cosas que parecen muy simples, pero que en muchas ocasiones lo dejamos de lado, ¿no? Y es vital. Entonces, bueno, completamente de acuerdo con las 2 ponentes anteriores, es extraordinario. Entonces, poco más que añadir, más que estamos deseando volver con ellos. Ana María, ¿quieres añadir algo?
Yo lo que consideraría y pensaría es atender dos grupos muy importantes. Nuestros alumnos, que son los primeros con sus familias, y nuestros maestros, porque nuestros maestros van a regresar a llevar toda la carga. Entonces necesitamos estar conscientes de los procesos, no dar por hecho que regresamos y que todos estamos bien o que vamos a resolver, sino generar espacios para trabajar procesos principalmente emocionales, sociales en los niños, porque nuestros pequeños de preescolar a lo que van en infantiles a aprender a socializar, y los académicos, porque en un momento dado están aprendiendo, están adquiriendo. Es verdad que si no trabajas 3 meses, en los siguientes 3 meses aprenderás a escribir o a leer o cualquier aprendizaje. Sin embargo, atender los procesos para que no se sientan que están en medio del desierto solos, ¿no? Sino que estamos acompañándolos y sobre todo tener la capacidad para identificarlos. Si hay procesos que no se trabajaron, para que entonces los permitamos alcanzarlos. Muy bien. Maite, Adolfo, no sé si queréis cerrar con algo. Yo simplemente quería decir, y también he vuelto a leer comentarios que van diciendo las compañeras escribiendo, no creo que se me malinterprete lo que voy a decir, pero estoy de acuerdo con el casi todos los compañeros aquí en la mesa, pero todo lo que añadamos después de lo que ha dicho Madre Mar, es un placer escucharle y escucharla. Es como si van los Beatles a tocar y luego tengo que tocar yo con mis amigos. Vamos a tocar, pero ya tocaron los Beatles. Entonces yo, muchos comentarios que están diciendo, es un privilegio haberte conocido, hemos oído hablar mucho de ti y haberte escuchado con tu forma de hablar. Dicho esto, todos los compañeros igual, la verdad que ha sido muy grata esta mesa. Simplemente 2 cositas. ¿Cómo va a ser ese septiembre? Nosotros en la comunidad autónoma tenemos instrucciones de cómo tiene que terminar esta tercera evaluación y cómo tiene que ser el inicio de las siguientes. Habrá novedades, lógicamente. La evaluación fue de del primer segundo trimestre, es decir, el tercero no es evaluable. Entonces, realmente la evaluación como ese número, que a veces nos quitamos, como decía la compañera, el número de la cabeza, eso es el primer y segundo trimestre. Realmente lo que hicieron los niños se hizo. Así nos lo han dicho por lo menos nosotros en nuestra comunidad autónoma. Siempre pueden sumar por lo que han trabajado ahora en casa, nunca restar. Pero entonces, lo que sí estamos haciendo nosotros ahora como colegio es nuestras programaciones generales, ver qué son esos contenidos, esos aprendizajes que son imprescindibles, que no son trabajados ahora en el aula, para el curso que viene, pues no empezar desde cero, sino ya tenerlos preparados cuando empecemos en septiembre, y ese camino recorrido junto a todo con lo que hemos aprendido con las plataformas Moodle, con los avances tecnológicos, etcétera, con el gran esfuerzo que también ha hecho el claustro, igual que los claustros de ustedes, me imagino, los compañeros. El esfuerzo, vamos, de horas, muchas más horas de trabajo que las que llevamos en el colegio, así que también un aplauso grandísimo para todos los docentes. Y luego, una vez que empecemos las clases en septiembre con los niños, si empezamos septiembre, octubre, importante, como dijo la compañera, esa parte emocional la veremos cuando tengamos a los niños en la escuela. Ahí sí tendremos que trabajar seguramente. Sí, la parte curricular está ahí, pero esa parte emocional es muy importante y la veremos cuando tengamos a los niños, que esperamos que sea lo antes posible. No sé si la compañera quiere añadir algo. A mí solo me gustaría añadir que a todo lo dicho, que está muy bien, felicitar también a la familia. Han sido, es el elemento clave en todo esto, ¿no? Aparte de la comunicación, la tecnología, el medio, es que nosotros realmente cuando hablamos de niños pequeños nos comunicamos con las familias, y son las familias las que nos ayudan a que todo el proceso educativo en casa pues vaya como debe de ir, ¿vale? Que no se desconecten de esto, porque la cuestión de estos 3 meses es que si pasan 3 meses sin un maestro al lado, una referencia, pues esos 3 meses más los meses de verano estamos desconectados ya hemos perdido el hilo por completo. Entonces, felicidades a la familia, felicidades a los alumnos porque se han adaptado muy bien a todo este cambio, mucho mejor que nosotros los docentes, y a la familia, básicamente. Muy bien, pues gracias, Maite. Y yo me quedo de todo lo que habéis dicho, ha salido mucho las palabras competencias, que cobran más sentido que nunca, el tema del vínculo, el apego seguro, ¿no? o los contenedores emocionales que deben ser los docentes, y esos espacios que habrá que encontrar en septiembre también para ver cómo están y no pretender de que todo el mundo esté bien. Creo que habéis dicho cosas súper interesantes. Bueno, a mí me ha gustado muchísimo y creo que también habéis aportado muchísimo a la gente que os estaba escuchando, y es un lujo para Tecman tener colegios así trabajando con nosotros. O sea que agradeceros a
vuestra presencia y también deciros a los que nos estáis escuchando que sí, habrá un webinar de una mesa de infantil, solo para hablar de infantil, que tiene sus propios retos y su propia idiosincrasia. Y por otro lado también haremos un webinar de evaluación, así que os esperamos a todos. Muchísimas gracias a todos. Que vayan muy bien. Gracias. Gracias. Chao, gracias. Gracias. Adiós a todos. Hasta la próxima. Gracias.